Dejamos el aislamiento. El primer examen de admisión de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, UNIC Megantoni, nos ha demostrado que la descentralización es una maravilla. En 2019, más de 20 jóvenes lograron inscribirse en este examen en Quillabamba, con todas las dificultades que implica. Este año 2021 tuvimos más de 60 inscritos, de los cuales 22 consiguieron una vacante. Todo un logro, dijo el doctor Hugo Flores, jefe de admisión de la Casa Universitaria. Un logro muy importante y histórico en el distrito de Megantoni. Es la primera vez que una universidad nacional realiza un examen descentralizado, orientado para estos pueblos, digamos, que siempre han tenido alguna limitación, no han tenido el acceso, han pasado muchos gobiernos de turno en todas las coyunturas, pero en esta oportunidad sí hemos desarrollado este examen descentralizado. La universidad, por ejemplo, está cambiando de óptica, ¿no es cierto? Hay una nueva cultura en lo que se refiere a la educación universitaria. Antes la universidad era algo inalcanzable, una especie de lujo, un servicio lujoso para muchas familias. Ahora la universidad debe buscar al estudiante y no el estudiante buscar a la universidad. La meta para el próximo examen de la UNIC en Megantoni será duplicar la cantidad de inscritos, es decir, sobrepasar los 100, así lo destacó el doctor Hugo Flores. Por eso que en esta oportunidad la universidad se hace presente y hemos visto la gran concurrencia y en un siguiente proceso seguramente esto se va a duplicar la cantidad de estudiantes que van a lograr o buscar lograr una vacante. Pero recordemos que el camino no ha sido fácil. Todo esto fue posible gracias a la voluntad política del alcalde Daniel Ríos y regidores y del interés de la UNIC con la firma del convenio en los primeros días de marzo del 2021 y posteriormente con nuestra agresiva campaña publicitaria de inscripciones en español y machiguenga, tanto en redes sociales, medios en Quillabamba y difusión en parlantes comunales, que atrajo a decenas de jóvenes, incluso a nuestro burgomaestre. Es una estrategia para hacer llamar a todos los jóvenes del Megantoni. ¿A qué carrera profesional ha postulado? Civil. Mérito que reconocen nuestros postulantes, algunos ya cachimbos como Ángel Alvera de Nuevo Mundo de la etnia machiguenga o Mayeli Cachinchicoa de Puerto Rico de la etnia asháninca que vistió una cushma morada. Sí, ahí bien. ¿Podemos decir que estamos hablando con una cachimba? Sí, claro, tengo que tener fuerza y fe, ¿no? Es muy importante de bajar aquí en la comunidad de Capital Camisea Megantoni. Te agradezco eso. Buena oportunidad también de todos los nativos para participar, para no viajar más de 15 horas de viaje. Otros no alcanzaron la ansiada vacante, pero los ánimos continúan para volver a intentarlo. Oga maika chitenita koigana hai maika no nahe acá no data que examen y no chineta acá no pacara maika no invitagan pimpo caiga jeraka pidagan para pinscribi gambari y pisegui ganara pincontita ganara pi estudiate. Entonces está bien, por el examen hemos venido de lejos, por eso estamos aquí en el examen, para aprovechar este convenio que nos está dando en la alcaldía. Nos queda una gran satisfacción en el corazón porque estamos siendo testigos de las semillas profesionales que estamos sembrando para el futuro de Megantoni.